cinegética, al margen de otros motivos, que es el 12 de octubre, comienza la temporada patera aquí, en el sur de Alicante. Obligados por los hábitos de las especies que se van a cazar, a los pateros no les queda más remedio que propinarse grandes madrugones para estar antes del amanecer en el puesto, como es este el caso, o esperar al atardecer y entonces cazar de prima, que dicen los lugareños. Cada coto de caza puede pedir las tiradas según su libre albedrío, por la mañana o por la tarde. Joder. Gaviotas y flamencos, de todo va. Uno. Por la mañana, tras los primeros disparos, los patos vuelven a su lugar de reposo. Pocos de ellos serán abatidos a plena luz del día. La tirada no da mucho de sí, pero suficiente para matar el gusanillo, que se suele decir. Veteranos pateros como Antonio Serrano, propietario del acotado, han dado el relevo a otras generaciones que difícilmente rememorarán los tiempos dorados de todo este vasto humedal, visitado antaño por políticos destacados, príncipes y reyes. Todos venían a cazar. Sea como fuere, los jóvenes Antonio y Raúl, nietos de Antonio Serrano, seguro que con una percha de 2 o 3 patos andan tan emocionados como en su día lo fue su mismo abuelo. Cuando unos cazadores terminan su jornada, otros la comienzan. La comida del mediodía podría ser ese nexo de unión entre todos ellos. Los primeros despiden la primera cacería, los otros la reciben, con un denominador común: el buen ambiente. Todos los cotos pateros de la zona andan de celebración. Aunque existen grandes diferencias entre los cazaderos de un punto y otro del país, también hay muchas cosas en común, y los reclamos son una de ellas, o más bien la forma de tocarlos. Simón Barquero, del Vedado de Sueca, lo hace desde que tenía 14 años. Pues estos reclamos son: uno es de Cua de Chung, el otro es de Piulo, el otro de Bragat, y el de Cua de Chung se puede hacer también de Sarceta. Ahora el de Sarceta. Es el de Sarceta. Ahora vamos a tocar el de Bragat, pato cuchara. Ese es el de Bragat. Ahora el de Boix.
Y ahora el de Piulo. Ese es el de Piulo. Y así pues pita un poco más fuerte. Así pitaba para adentro, así para afuera. Pero volvamos a nuestros cazaderos de hoy. Con los tiros y el movimiento de este primer día, los patos no han podido permanecer en sus querencias todo lo que era habitual, de modo que al menos en la primera tirada por la tarde entran quizás algo antes de lo que solían hacerlo. Se dice de los valencianos que el olor a pólvora les atrae de un modo especial, y en más de una ocasión hemos podido vivir como esta nos acompañaba desde antes incluso de comenzar la tirada, a pesar y a sabiendas de que tal jolgorio desde luego no va a favorecer la pronta llegada de los patos. En los carriles abiertos entre el carrizal se cazan en un primer momento pollas de agua y fochas. Cuadre, ya está. Con una decena de estas piezas comienza la jornada. Después todos pasan a sus posturas en el interior de la charca. Han metido unos para adentro y otro esto. Los más madrugadores a la hora de acceder a los acotados andan ya tirando. Anem així i monitorarem, si no, no podem tirar. Tio, si va, collons. Los mosquitos son cuestión importante a tener en cuenta en cualquier cazadero de acuáticas. No se escape ninguno, Eso es verdad, me cago en el copón. ¿Qué habéis tirado? Han tirado de navegar. Sí, me decía de cama. Venga, suerte. Bravo. Esto no. Lo dicho, un poco de loción antimosquitos es cosa obligatoria en este cálido comienzo de temporada. Se colocan los cimbeles y se recoge la primera becacina batida esta temporada. El sol lanza ya sus últimos rayos de luz. En teoría el movimiento de patos ha de comenzar ya, pero los que se anticipan son los mosquitos. Nubes de ellos desafían a los repelentes que llevan los cazadores, y pobre de aquel que ni siquiera lo lleve. Afortunadamente los patos tampoco se hacen mucho de rogar. Siempre para saber cómo está yendo la cosa.
Cayendo la noche se levanta una brisa más bien fresca que anuncia la cercanía del invierno. La bajada de la temperatura y el viento harán que el cazador se abrigue algo más, pero al menos amortiguará la actividad de esos incómodos mosquitos. Va para allá, van para acá. Ahora que ¿Eh? El front de mi, punto. ¡Ya, Benito! Lo siento, no he llegado. Va para allá, van para acá. ahora que La caza de patos en horas crepusculares es, posiblemente para los pateros, una modalidad sin parangón. Los diferentes cantos de cada uno, su silueta recortándose contra el rojo atardecer, el silbante sonido de sus alas cuando sobrevuelan las posturas. El patero y sus patos forman una simbiosis solo comparable al pajaritero y su reclamo, al cetrero y su halcón, o al galguero y su lebrel. No hay modalidad comparable para ellos, pese a que solo una de cada muchas jornadas se corresponderá la percha con esa pasión que despierta. ¿No acá ninguno? Uno. Uno que no. Ahora queda l'altre, eh? Ja, sentila. Venia. Ja. Ja. La de las acuáticas es además una caza cuyo calendario de tiradas nada tiene que ver de unas comunidades a otras, aunque esto tiene mucha relación con los devaneos políticos y poco con la realidad biológica o natural propiamente entendida. Ja, sentila. Uy, cómo entran estos. Aquí no encuentro. ¡Pato! ¡Venite, Borja! No la ha pegado ahora la rata, ¿no? ¿O no? Dice que no juega antes. Las tiradas en los pantanos del sur de Alicante suelen ser 12 y al margen de la primera las mejores están marcadas por los movimientos migratorios más notables, siempre provocados por la influencia meteorológica. Un desastre. Un desastre. Ahora es que ven aquí. Mete la cara para allá. Bueno, qué pasada. Mira. La cacería en sí no va más allá de 2 o 3 horas, pero son momentos intensos que bien valen la pena.
Mira una copia. Dos y dos. Ya están tirando. En cuanto a la percha, 3 o 4 patos por cazador constituyen ya un éxito rotundo que no todas las tiradas se alcanza. Si bien al cabo de la temporada existirán un par de excepciones o 3 en las que se superará la cifra, excepciones marcadas por factores principalmente meteorológicos como ya hemos dicho. Hoy se han cobrado todo tipo de patos, pero sobre todo Ana de Real y también friso, al que aquí se le llama cantar, sin olvidar los enrabudos. 4 y ese 5. Mira. 5 cantares. 5, 6, mira. Otro. Al final de cada cacería se hacen los montones y se establece una especie de sorteo, porque aunque al profano le parezcan que al fin y al cabo todo son patos, las diferencias en el valor gastronómico entre unos y otros son grandes. Inés. Inés. Este. ¿Eh? Este. Este. Tony. Venga. Tony. Sí. No, mío, por ahí mucho montón. Venga, el Fran, sí. Fran. Sí, tenemos un montón. Esto va al coche. El otro para Fran. Fran. Y ya quedo yo, ¿no? Sí, ya quedo yo. El que salte que yo no sé si hay dinero o no. Una semana o 15 días más tarde llega la siguiente tirada. Los mosquitos no faltan a la cita, aunque al menos hoy tenemos a los murciélagos de aliados, que de vez en cuando nos dan un susto pensando que son patos. Conforme pasan las tiradas, los patos van aprendiendo y entran más tarde. Saben que la noche les ampara. Cuando hay una entrada de patos nuevos, se nota en ese cambio horario